A ver, mi punto de partida es una crítica radical a cómo se concibe la libertad burguesa. Yo afirmo que la libertad individual, esa que tanto se celebra en las sociedades capitalistas, es poco más que una abstracción. Engañosa, además, si ignoramos las condiciones materiales que la constriñen y de qué manera. La ética, la moralidad, bueno, no son ideas puras flotando en el vacío, ¿verdad? Emergen, nos guste o no, de las relaciones de producción concretas, de cómo organizamos el trabajo, la propiedad y de la lucha de clases que esto, pues, inevitablemente genera. Hablar de elección voluntaria para el obrero desposeído es una burla cruel. Cuando los medios para producir riqueza, la tierra, las fábricas, la tecnología, están monopolizados por una clase minoritaria, la burguesía, entonces el proletariado, que es la inmensa mayoría, no elige vender su fuerza de trabajo, se ve forzado, coaccionado por la necesidad más básica, sobrevivir. Por tanto, esa sacrosanta propiedad privada de los medios de producción no es para nada la fuente de la libertad. Es la base misma de la explotación. Es una forma de tiranía económica que sistemáticamente beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría. La libertad auténtica, una libertad que sea para todos y no solo para los propietarios, solo puede conquistarse colectivamente. Y esto implica una transformación revolucionaria que arranque esa propiedad de manos privadas y la ponga bajo el control democrático de la sociedad entera. Entiendo. Mi posición, sin embargo, arranca de un axioma que es diametralmente opuesto y, a mi juicio, irrenunciable. La libertad individual es el fundamento último, el fundamento de toda ética y de cualquier orden social que pretenda mínimamente ser justo. Los derechos del individuo, su derecho a la vida, a la libertad y, ojo, crucialmente, a la propiedad privada sobre sí mismo, lo que llamamos autopropiedad, y sobre los recursos que legítimamente adquiere o transforma mediante su trabajo, su ahorro o el intercambio voluntario, esos derechos son inviolables, son derechos naturales, existen antes que cualquier Estado o colectivo. La ética, por tanto, no puede ni debe supeditarse a los dictados de un grupo, ni siquiera de la mayoría y mucho menos del aparato estatal. Cualquier inicio de coacción, el uso de la fuerza o la amenaza de usarla contra una persona pacífica y sus bienes es inherentemente inmoral. Y esto, sin importar cuán nobles parezcan los fines que se proclaman. Justicia social, igualdad material, bien común. A menudo son solo excusas para la agresión. Por eso, niego categóricamente que exista tal cosa como la explotación en un intercambio que sea verdaderamente voluntario. Si dos individuos acuerdan libremente un contrato, uno trabajar por un salario, otro pagar ese salario a cambio de un servicio, pues ambos esperan beneficiarse. Es un acto de cooperación mutuamente ventajoso. Confundir la propiedad privada legítima con la opresión es un error fatal que ha causado estragos históricamente. La propiedad no es opresión, es la expresión material de la libertad. Es la condición necesaria para la autonomía personal. Arrebatar esa propiedad, expropiar en nombre de la colectividad, eso no es justicia, es robo institucionalizado, es tiranía, pura y dura. Entiendo la defensa apasionada del individuo, sí, pero me resulta una defensa fija a la realidad material. Insisto, hablar de libertad en abstracto, ignorando la dependencia económica brutal, es un discurso vacío. Es una coartada ideológica que en el fondo perpetúa el dominio de la clase poseedora. Esa supuesta elección voluntaria del proletario que describes es una farsa estructural. A ver, ¿qué elección real tiene quien debe elegir entre aceptar las condiciones impuestas por el capitalista o enfrentarse al hambre y la miseria? No es una elección entre alternativas que sean equiparables, es una coacción económica, velada bajo la forma de un contrato libre. Pero es que precisamente ahí, justo ahí, radica el peligro de coargumento. Al supeditar la ética y la libertad a las condiciones materiales, estás de hecho justificando la coacción presente en nombre de una promesa futura de igualdad material que nunca llega, o que solo llega bajo la forma de una tiranía generalizada. La libertad de elegir, incluso cuando las opciones son duras, son limitadas, es lo que nos define como seres humanos con agencia. Negar esa capacidad de elección es, negar nuestra propia humanidad. La alternativa que propones, esa transformación colectiva, ¿quién la va a dirigir? ¿Quién va a decidir cómo se redistribuye todo? Inevitablemente requiere un poder centralizado, un Estado omnipotente que imponga su visión y aplaste cualquier disidencia individual en el proceso. Y vuelvo a preguntarte, ¿cómo puede ser tiranía la propiedad legítimamente adquirida? La propiedad que uno crea, que ahorra, que intercambia voluntariamente, ¿no es acaso la base misma de la independencia frente a cualquier poder arbitrario?
ya sea el de un capitalista o el de un burócrata estatal. Es que es el único baluarte real de la autonomía. No, no es tan simple. Esa propiedad legítimamente adquirida de los medios de producción bajo el capitalismo rara vez es, si miras su origen histórico y su función actual, el simple fruto del trabajo y el ahorro individual que idealizas. Muy a menudo es el resultado de procesos de acumulación originaria violentos, de despojo, de explotación previa, de leyes que claramente favorecieron a unos pocos. Esa propiedad concentrada de los medios de producción es la herramienta material que permite la subyugación continuada de la clase trabajadora. No es un baluarte de autonomía para todos, sino la palanca que asegura la dependencia de la mayoría. La libertad del capitalista para poseer y controlar se edifica directamente sobre la falta de libertad económica del trabajador, que solo posee su fuerza de trabajo para vender. Son las dos caras inseparables de la misma moneda capitalista. Pero eso es una tergiversación histórica y conceptual. La propiedad privada, entendida como autopropiedad y dominio sobre bienes justamente adquiridos, mediante trabajo o intercambio, insisto, no mediante el robo o el privilegio estatal, es la condición sine qua non para la libertad. Lo que tú llamas herramienta de subyugación es en realidad el ejercicio de un derecho legítimo. La verdadera subyugación proviene precisamente de la violación de esos derechos de propiedad, ya sea por criminales comunes o, y esto es más frecuente y a mayor escala, por el propio Estado a través de impuestos confiscatorios, regulaciones asfixiantes, expropiaciones. La raíz del mal no es la propiedad, sino la agresión contra ella. Bueno, pasemos entonces al terreno económico, donde yo creo que la explotación se manifiesta de forma más cruda, si cabe. La riqueza real, el valor que sustenta la sociedad, la crea el trabajo humano, la actividad colectiva de los productores. No la crea la mera posesión de un título de propiedad o una cuenta bancaria abultada. El concepto de plusvalía, ese valor extra que el trabajador genera por encima del coste de su propia subsistencia y reproducción, y que el capitalista se apropia gratuitamente por el mero hecho de ser propietario de los medios de producción, no es una invención teórica, es la descripción científica de la explotación inherente al sistema. Es el combustible que alimenta la acumulación incesante de capital. Y esa lógica interna de competencia feroz y búsqueda desesperada de beneficio máximo conduce, de forma inexorable, a crisis económicas cíclicas devastadoras, a una concentración cada vez mayor del capital en menos manos y a un empobrecimiento relativo, cuando no absoluto, de la clase trabajadora. Pero vamos a ver, ese concepto de plusvalía es una falacia económica de principio a fin. Ignora por completo la función esencial y sí, productiva, del empresario y del capitalista. No se trata de ninguna apropiación gratuita. El empresario es quien tiene la visión, quien identifica necesidades insatisfechas en el mercado, quien concibe un plan de producción, quien arriesga su propio capital o el capital que otros le confían voluntariamente, quien reúne y coordina los factores productivos, trabajo incluido, quien navega la incertidumbre radical del futuro, asume el riesgo de perderlo todo. El salario no es una parte robada al trabajador, es un pago acordado, pactado, hoy por el valor presente estimado de su contribución productiva, mientras que el empresario espera obtener un beneficio o sufrir una pérdida mañana, asumiendo toda la incertidumbre. Y en cuanto a las crisis, por favor, los ciclos económicos de auge artificial y posterior caída dolorosa no son culpa del libre mercado, son la consecuencia directa y predecible de la manipulación constante del dinero y el crédito por parte de los gobiernos y sus bancos centrales. Es la intervención estatal la que distorsiona las señales del mercado, la que infla burbujas y la que provoca las crisis, no la libertad económica. Pero eso es negar la evidencia empírica más palmaria. La dinámica real de la competencia capitalista, cuando se le deja operar sin frenos, cosa que admito rara vez ocurre por completo porque el Estado suele intervenir para salvar a los grandes, no conduce a ningún equilibrio armonioso. Conduce a la ley de la selva, a la concentración brutal de riqueza y poder económico. Las grandes corporaciones devoran o aplastan a los pequeños competidores. Los mercados tienden naturalmente al monopolio o al oligopolio y la desigualdad se dispara a niveles obscenos. Ese supuesto libre mercado puro es una utopía reaccionaria. En la práctica, sin una fuerte regulación y contrapoderes sociales, es un sistema donde los más fuertes económicamente imponen sus condiciones, perpetuando y ahondando la explotación bajo el manto de una supuesta voluntad contractual. Al contrario, precisamente es la intervención del Estado la que crea y sostiene esos monopolios y oligopolios que criticas. ¿Cómo? Pues mediante regulaciones complejas que solo las grandes empresas pueden permitirse cumplir, licencias que limitan la entrada de nuevos competidores,
sociales, subsidios directos e indirectos a las empresas amigas del poder, aranceles proteccionistas, rescates bancarios. Todo eso son barreras artificiales que impiden la competencia genuina. Un mercado verdaderamente libre, basado únicamente en el intercambio voluntario y el respeto escrupuloso de la propiedad privada, es un sistema de cooperación social donde todos los participantes se benefician, porque nadie entra en un intercambio si no espera mejorar su situación. Y permíteme insistir en la lección histórica más importante. Todos los intentos reales de abolir la propiedad privada de los medios de producción y establecer la planificación centralizada que tú defiendes en teoría, ¿qué resultado han dado en el mundo real? Sin excepción alguna, miseria económica generalizada, escasez crónica, hambrunas terribles, falta total de innovación y, lo peor de todo, una represión política sanguinaria y la aniquilación de cualquier libertad individual. ¿De verdad vamos a ignorar esa evidencia aplastante en nombre de una teoría que ha demostrado ser fallida? A ver, esos trágicos desenlaces históricos, cuyas víctimas no podemos ni debemos olvidar, fueron en gran medida resultado de desviaciones burocráticas, de errores terribles en la implementación o producto de circunstancias extremas, como el aislamiento internacional, la guerra civil, la agresión externa imperialista. Pero no invalidan la crítica fundamental al capitalismo ni la necesidad histórica de superarlo. La lógica interna del desarrollo social, las contradicciones inherentes al propio capitalismo, esa tensión entre el carácter social de la producción y la apropiación privada del beneficio, entre el capital y el trabajo, empujan hacia una forma superior de organización social. La verdadera utopía peligrosa es creer que este sistema, basado en la explotación, la competencia anárquica y la búsqueda incesante del beneficio privado, puede conducir a algo que no sea la desigualdad creciente, la crisis permanente y, en última instancia, la barbarie. La emancipación real de la clase trabajadora y con ella de toda la humanidad exige, sí, superar el capitalismo. Y aquí llegamos al nudo gordiano, ¿verdad? Al desacuerdo político fundamental. Desde mi perspectiva libertaria, la única función legítima de la política y por tanto del Estado es mínima: proteger los derechos individuales inalienables, vida, libertad y propiedad, contra la agresión, sea esta interna, el crimen, o externa, la invasión. Punto. Cualquier intento de utilizar el aparato coercitivo del Estado para ir más allá, para dirigir la economía, para redistribuir la riqueza por la fuerza, para imponer una determinada visión de la justicia social o la igualdad, implica necesariamente iniciar la violencia contra individuos pacíficos y sus propiedades, y eso es, por definición, inmoral e ilegítimo. Tu visión, en cambio, requiere un Estado con un poder prácticamente ilimitado, un leviatán capaz de expropiar a discreción, de controlar cada aspecto de la vida económica y social, de planificarlo todo desde arriba. Un Estado así, por muy nobles que sean las intenciones declaradas de quienes lo manejen, se convierte inevitablemente en el mayor enemigo de la libertad individual. Es, digámoslo claro, el camino directo a la servidumbre. Pero esa visión del Estado como un mero guardián nocturno neutral es una ingenuidad peligrosa, o quizás una defensa cínica del statu quo. La política no es un juego de salón separado de la economía. Es la expresión concentrada de la lucha de clases. En la sociedad capitalista, el Estado no es neutral, es fundamentalmente el comité ejecutivo de la burguesía, un instrumento diseñado para mantener su dominación de clase y proteger el sistema de explotación existente. Sus leyes, su policía, sus tribunales, en última instancia, defienden la propiedad privada de los medios de producción y reprimen, a menudo brutalmente, cualquier intento serio de la clase trabajadora por desafiar ese orden. Por eso la libertad formal que tú defiendes es insuficiente. Sin una transformación política radical, sin que la clase obrera organizada conquiste el poder del Estado, sí el poder del Estado, para luego transformarlo y eventualmente hacerlo desaparecer, y lo utilice para desmantelar las estructuras capitalistas y construir una sociedad socialista sin clases, pues la libertad seguirá siendo un privilegio hueco para la mayoría, una palabra vacía inscrita en constituciones que ignoran la opresión real y cotidiana. Y yo insisto en que recurrir a la coacción estatal, a la violencia institucionalizada, es siempre el camino equivocado, independientemente de quién la ejerza o con qué fines. La verdadera emancipación humana no vendrá jamás de la conquista y el uso del poder estatal coercitivo. Eso solo cambia de amo al final, sino de la radical expansión de la soberanía del individuo, del respeto absoluto e innegociable a los derechos de propiedad privada legítimamente adquirida y de la minimización extrema del Estado hasta reducirlo si es posible a la nada, sustituyéndolo por agencias voluntarias de protección y arbitraje. La libertad no es un medio para alcanzar otros fines supuestamente superiores como la igualdad. La libertad es el fin político supremo en sí mismo. Pero esa soberanía individual que pregonas
Es una pura abstracción metafísica mientras existan clases sociales con intereses que son objetivamente antagónicos. Intereses definidos por si poseen o no los medios para producir. No puede haber libertad real y universal para todos si la inmensa mayoría de la población depende para su simple supervivencia de vender su tiempo y su energía a una minoría que posee y controla los recursos productivos esenciales. La libertad no puede ser solo un atributo individualista y aislado. O es colectiva o no es libertad real para la mayoría. La emancipación exige una acción política consciente y transformadora que ataque las raíces mismas del poder económico y social capitalista, liberando así a toda la sociedad, incluidos paradójicamente a los propios capitalistas, de su propia alienación, de las cadenas de la explotación de clase. Pues está meridianamente claro. Partimos de principios filosóficos, económicos y políticos que son en esencia irreconciliables. Desde mi enfoque, anclado en la defensa inquebrantable de la libertad individual y el derecho de propiedad, cualquier sistema social que pretenda sacrificar estos pilares fundamentales en el altar de una quimérica igualdad material colectiva, y que inevitablemente debe usar la fuerza bruta del Estado para imponerla, no conduce a la liberación prometida, sino a su contrario, a la tiranía, a la servidumbre generalizada y al empobrecimiento económico y moral. La libertad, insisto, no es un bien intercambiable, es la condición esencial para una sociedad digna, ética y próspera. Y desde la perspectiva crítica que he defendido, inspirada en el análisis marxista, la libertad individual proclamada bajo un sistema estructuralmente fundamentado en la explotación de una clase por otra no es más que una fachada ideológica, una cruel burla para quienes no tienen más propiedad que su propia fuerza de trabajo. Sin atacar la raíz material de la desigualdad, que no es otra que la propiedad privada de los medios de producción, y sin una transformación colectiva y revolucionaria del poder político y económico que ponga los recursos al servicio de todos, pues la verdadera emancipación humana, la superación de la alienación y la realización plena del potencial creativo de cada individuo seguirá siendo una tarea histórica pendiente. La libertad real, la libertad sustantiva, exige como condición previa e indispensable la igualdad material y el control colectivo sobre nuestro destino común. Admitimos, pues, que el abismo entre nuestras visiones sobre la naturaleza misma de la libertad, el papel aceptable del Estado y la legitimidad última de la propiedad privada es profundo e insalvable. Este choque, que se refleja perfectamente en el material que hemos escrutado, sigue vivo y define en gran medida las fallas tectónicas del debate político y social de nuestro tiempo. Sí, así es. Esperamos que esta confrontación de perspectivas radicalmente opuestas, extraída de este análisis comparativo, haya servido no para ofrecer respuestas fáciles, claro, sino para iluminar la inmensa complejidad de estas ideas fundamentales. Y también la tensión perpetua entre valores que a menudo se presentan como compatibles, pero que en su aplicación práctica, entran en conflicto directo. El debate sobre cómo debemos organizar nuestra vida en común y qué valores hemos de priorizar, evidentemente, continúa abierto y yo diría más vigente que nunca.